Bueno, Sebas, te perdimos. Ahí volviste, creo. Bueno, el chiste finalmente va a ser una realidad. Y vamos a decir que efectivamente el ciclo se llama parar la máquina, así que la máquina se va a ir parando cada algunos segundos de manera performática para en acto evidenciar las dificultades de maquinización de nuestros vínculos. Más allá del chiste, bueno, es probable que suceda eso. Decía, vamos a comenzar un ciclo en el cual hemos denominado parar la máquina, para una imagen de lo común, un ciclo que está enmarcado en una grupalidad llamada Ver Poder, que a su vez está enmarcada, Ver Poder, ensayos de la mirada, está enmarcada en el marco de una materia, Sociología de la Imagen, de la Facultad de Diseño, perdón, la carrera de Imagen y Sonido de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Es importante dar las condiciones de denunciación en las cuales nos encontramos, aunque estamos todos delante de una pantalla en este momento, bueno, pero hay condiciones de enunciación que van más allá de nuestro cuerpo frente a una camarita que mal nos interpreta siempre. Un grupo que ya tiene algunos años, de ex estudiantes, devenidos compañeros, compañeras, colegas, realizadores, investigadores, investigadoras, docentes, que venimos interrogando la imagen en sus formas, nosotros decimos ensayísticas, pero sobre todo como una forma de discutir, si se quiere, cierta captura, ¿sí?, de la imagen audiovisual, por caso, en el orden de lo documental y lo ficcional. El ensayo nos parece una zona que interroga de manera transversal, tensional, esas formas de captura que, si bien hoy por hoy están en algunos casos ya largamente revisadas, siguen siendo formas a las que recurrentemente incluso nuestros estudiantes acuden, ¿no?, como horizonte de posibilidad. Y eso también nos parece interesante, es decir, hay una presencia de esa captura genérica, digamos, del género. Y entendemos al ensayo como una suerte de desgénero, incluso con lo provocador que puede llegar a ser ese concepto, ¿no? De género, un género degenerado, un género que discute la idea de la captura genérica. En el marco de distintas interrogaciones, bueno, el año pasado, en el marco, efectivamente, muchos marcos, sin duda, y de hecho uno de nuestros compañeros es Marcos, así que es fundamental tener un marco en un grupo siempre, y nuestro marco sobre todo, por supuesto. La pregunta de qué hacer, en una pregunta fundamental, por otro lado, política, estética, ética, qué hacer. El año pasado, en el marco de la pandemia, bueno, no supimos bien qué hacer. Interesante, no pudimos hacer muchas cosas, ¿no?, como muchos y muchas, sin duda. Y la pregunta por el qué hacer devino en un ¿por qué no interrogar los modos del hacer? ¿Cómo estamos realizando? ¿Cómo estamos produciendo? Pensamiento, escrituras, imágenes, ¿no? ¿Cómo producimos? ¿Cuáles son esas condiciones para la producción, las condiciones de la acción? Y en ese marco de interrogaciones, en varias reuniones, aparece una suerte de declamación un poco rimbombante, que tiene que ver con evidenciar que en general las acciones que llevamos adelante son maquinales, automatizadas, ¿no? Incluso hasta en las formas mismas de la comunicación. Un Facebook, un Instagram, mandar un mail. ¿Cómo llevamos adelante nuestros vínculos entre nosotros y nosotras y para con la comunidad? ¿Qué podemos aportar? Y entendíamos que quizás lo que más se podía aportar, al menos en esa interrogación, era, bueno, repensar las formas del hacer, ¿no? Entendiendo que hay un momento contemporáneo de un hacer, si se quiere, hiperproductivo, ¿no? Hay un orden de hiperproductividad, algún autor lo ha llamado
justamente vinculado al concepto de semiocapitalismo, un capitalismo sígnico que hace que estemos todo el día, todo el tiempo, produciendo signos, palabras, imágenes, WhatsApp, audios, todo el tiempo. Ahora mismo lo estamos haciendo. Entonces, lo que aparecía ahí era como un gesto, si se quiere, potente, de pensar nuestras maquinaciones, ¿no? ¿A qué formas de hacer estamos condenados y autocondenados, ¿no? Autocondenados incluso por no reflexionar en torno a ello, ¿no? ¿Qué formas de hacer tenemos naturalizadas? Bueno, el parar la máquina aparecía allí como una condición primera. No sabemos, o no estamos del todo seguros qué hacer, bueno, como mínimo paremos la máquina. Sí sabemos que estamos maquinizados en fracción. Paremos la máquina. Y parar la máquina en varios sentidos. Obviamente no quiero ahondar mucho en esto, porque tenemos gente muy hermosa invitada y con producciones hermosas también, pero al menos quería dar, obviamente, el marco también de interrogación, ¿no? Parar la máquina para que emerja una palabra, para que emerja una imagen, para que emerja una voz, y para que emerja sobre todo un ámbito de lo común, ¿no? Lo que veníamos conversando el año pasado, que no pudimos finalmente traducir en una producción, tenía que ver justamente con algo que habíamos denominado formas comunes. La pandemia generó algo en todos nosotros y nosotras, es repensar nuestro modo, nuestro hábitat, nuestro modo de acción y nuestro vínculo con los otros, ¿no? Sin duda, algo, no digo nada, ninguna novedad, seguimos en pandemia, hay que seguir cuidándose, y efectivamente la pregunta por lo común, cómo construir un discurso común, cómo construir comunidad, nos aparecía como una necesidad incluso para nuestra propia grupalidad. ¿Sí? Entonces, parar la máquina, ¿sí?, para poder pensar estas formas comunes, ¿no? Querría leer, si me permite, lo que habíamos garabateado el año pasado en torno a esta pregunta por las formas comunes. ¿Sí? Es decir, de qué manera, ¿no?, construir comunidad en el marco de imágenes que puedan expresar la propia comunidad, el propio común, y que a su vez emerjan de lo común, es decir, de la habitualidad, del cotidiano. Bueno, nos parecía que allí, en el concepto de común, bueno, no solamente nos parecía a nosotros, hay muchos autores y autoras que están trabajando en ese sentido, en ese marco de doble valencia del concepto de lo común, entre el hábito, lo cotidiano, lo naturalizado, que también tiene un envés opresor, que es la idea del sentido común, es decir, ¿no?, un sentido del cual no pensamos, el cual no nos constituye y sobre el cual actuamos, pero que a su vez emerge de nuestro propio hacer, ¿no? Lo común como aquello que hacemos todos los días, ¿no? Y lejos de decir, es lo que tenemos que abjurar en términos de, aquí estamos entre compañeros y compañeras del ámbito del orden de lo artístico, que por tanto el arte justamente, si va a discutir algo, es el arte. Yo soy sociólogo, el arte y la sociología, a mí en lo que me interesa, discuten el sentido común de las formas, el sentido común de una comunidad, pero a su vez hay algo en lo común que expresa cierta zona de tejido, de trama, que nos une. ¿Cómo hacer para discutir el sentido común sin abjurar de lo común, que es lo que nos une? Sería como una pregunta fundamental. Digo, porque si abjuramos del sentido común tajantemente, estamos abjurando de esa trama. Y si solamente nos quedamos con la trama, abjuramos de discutir lo que une a la trama. Bueno, un dilema fundamental que funda a las ciencias sociales, sobre todo, pero que nos parecía que volvía en esta idea de la forma común, ¿no? ¿Cuáles son las formas comunes? Y en ese momento habíamos garabateado este textito. ¿Cuál es el modo de estar juntos? ¿Cuál es el modo común de vivir? La forma de la comunidad, del hacer juntos, las formas frugales, cotidianas del existir, la forma, la pregunta por el modo, por la figuración, el ensayo de las formas, la construcción de modos, de simples aparatos de transmisión, de imágenes,
imaginarios. Ensayar es lo común, ensayar lo común. El hábito, como modo común habitual, ensayo, prueba y error, como formas de lo popular. La máquina te cortó el final, Sebas. Como para el cierre perfecto. Creo que lo perdimos. Cortó en el mejor momento. ¿Querés probar apagando la cámara, Sebas? A ver, ¿ahí me escuchan? ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí se escuchó, sí. Es buena la de apagar la cámara, ¿eh? Bueno. Bien, sí. Gracias. Bueno, la máquina me impone eh, brevedad. Eh, Te perdemos, Sebas, se te entrecorta un montón. entonces, ¿cuáles son las formas comunes? Sebas, te perdimos totalmente, ¿eh? No se escuchó nada. ¿Hola? Ahí va, ahí parece que volviste. Bueno. Les habrá pasado. No es la primera vez que me pasa, podría decir, para no. Bueno, solamente para decir que las formas comunes que hemos elegido en términos visuales o que nos han interesado para poder compartir con todos ustedes y con todos nosotros también, efectivamente, y todas nosotras, tienen que ver con ciertas formas visuales como la de, por ejemplo, la correspondencia, la del diario, formas, la del ensayo, por supuesto, ¿no? Formas que se configuran, se constituyen en un compartir, en un diálogo, en una conversación, ¿sí? En un cohabitar el lenguaje, ¿no? Nos interesaba efectivamente la idea de la correspondencia, ¿no? Solamente en términos visuales, sino en términos epistolarios, escriturales, como un cohabitar el lenguaje, ¿no? Un lenguaje construido de manera común, un cohabitar y un compartir, un texto que contagia a otro texto, que a su vez configura otro texto en el marco de una suerte de vínculo que evidencia que el diálogo es infinito, que la construcción en común tiende al infinito, tiende a una suerte de todo, a su vez inaprensible, ¿sí? Y que no existe un texto sin el texto del otro, es decir, el texto de uno contagia, convoca el texto del otro, como efectivamente ninguno de nosotros existe sin el otro, ¿no? Nos parecía que había algo de ese trabajo hermoso, y ahora sí ya les dejo la palabra así
le dejo la palabra, efectivamente, para poder construir un diálogo y una conversación aquí, con un trabajo que han estado realizando el año pasado, el Grupo ARIA de Rosario, y que teníamos muchas ganas. De hecho, ya el año pasado habíamos intentado conversar con ellos y con ellas. Bueno, en el marco de no forzar la máquina, dijimos, hagámoslo cuando lo decimos y podamos hacer. Este es un contexto hermoso para poder hacerlo, entendemos, propicio al menos, en el marco también de otras conversaciones que habíamos tenido el año pasado, con gente como Andrés Abejer, que habían elaborado también un trabajo común de pequeños ensayos, ¿no? En las fronteras del cuerpo. Hemos dialogado con Andrés, junto con Luciana Gandolfo, parte de Poder, a quien, bueno, la convoco a que me salve. Sebas, acá estoy. Gracias. Salvavidas. No. Bueno, vamos a conversar con esta otra grupalidad, ¿no? A la vez esto es como la grupalidad abismada, la grupalidad de la grupalidad, que nos reúne hoy en este conversatorio con el grupo ARIA, que es la Asociación de Realizadores Experimentales Audiovisuales, y pensaba qué linda sigla que conforma con esa dimensión espacial común, ARIA Rosario, ¿no? La sede de Rosario, y bueno, vamos a conversar con dos de sus integrantes, Mónica Fessel y Steffi Piedrahita, lo digo bien. Mónica es artista y docente, estudió fotografía y medios audiovisuales, realizó muestras individuales y colectivas en distintas instituciones y espacios, en el Fondo Nacional de las Artes, en el Centro Cultural San Martín, Palais de Glass, en Recoleta, en el Castañino más macro, Museo de la Memoria, el Cine El Cairo, Museo del Diario La Capital, y además publicó el libro de fotografía, un segundito, Pasajes, en 2016, ¿no es cierto? Y Steffi es migrante colombiana, comunicadora feminista, con más de 9 años en la realización audiovisual, militante y activista de la construcción de imágenes como instrumento de incorporar otros modos de habitarse y habitarnos, y es madre de Amelia además. Bueno, ahora nos van a contar de esta experiencia durante el año pasado, durante los meses de la cuarentena y más estricta. Ellos y ellas estuvieron intercambiando correspondencia audiovisual en esta forma, una de las formas de lo común que planteaba Seba, que es la carta, que propone esta cuestión de diálogo y de trama que se arma, y yo mirando las distintas entregas que fueron haciendo, me generaba esa sensación de como de cuestión envolvente que se iba dando a medida que iban avanzando las entregas de la correspondencia. La verdad las vi, digamos, no fui partícipe de la experiencia en el momento que se iba realizando, sino que las vi, digamos, una vez que ya estaban todas las entregas, y algo de lo que me generaba era esta cuestión de lo que del fragmento que se iba armando como un rompecabezas. Era muy lindo, digamos, encontrar ese elemento del otro como disparador para la propia producción, digamos, cómo se iban ahí vinculando los elementos y las reflexiones, cómo aparecía ahí algo de la experiencia común, tanto entre ustedes y también como espectadora, digamos, me hacían sentir parte de ese entramado, ¿no? Y bueno, o sea, ahora vamos a conversar con ustedes y seguramente nos cuenten más, pero lo que queríamos proponerles era como para iniciar este conversatorio y después ver hacia dónde nos lleva, pero una manera de empezar a conversar nos parecía pensar como 3 núcleos ahí de todas las posibles dimensiones que
que abordaban en las correspondencias la cuestión de este espacio de intimidad bueno, que se ven en las cartas, la cuestión de la corporalidad, digamos, de este cuerpo roto, virtualizado, y la posibilidad de establecer vínculos, y bueno, y luego por supuesto lo que está en el trasfondo de todas nuestras derroteros, que es la cuestión de la imagen, ¿no? La pregunta por la imagen, en tanto sus límites, sus fronteras y los límites del lenguaje, la posibilidad de generar narrativas sobre este tiempo, si es eso posible, ¿no? Y las preguntas por eso, ¿no? Por este lenguaje que pueda dar cuenta o arrimarse desde la imagen a poder darle forma a todo esto, ¿no? Esta pregunta que siempre se nos aparece de si, o por lo menos el año pasado era muy presente, ahora creo que ya la abandonamos un poco todos y saldremos mejor de todo esto. Así que, bueno, ya les cedo la palabra y luego conversamos entre todos. Bueno, no sé, Tefi, si no te veo, Tefi. No sé ¿Qué si onda? Acá estoy. ahí estás. Te vi. No sé, ¿querés empezar? O no sé. Bueno, dale, vamos, entremos en conversación entonces. Bueno, pues buenas tardes a todos, todas y todos. Pues bueno, está muy agradecida un poco ahí con este espacio, ¿no? Porque, qué sé yo, aunque uno está cansada un poco de la virtualidad, pues efectivamente después de la pandemia, durante la pandemia, lo que nos obliga, ¿no? Esta nueva era virtual, pero de todas maneras hace falta también este tipo de encuentros, pues porque tampoco existen en lo físico, ¿no? Entonces como que venir y charlar un poco acá con una cantidad de pantallas o de avatars está bueno al menos, ¿no? Así que pues, bueno, yo creo que escuchando a Sebas un poco hablar de esta idea de la producción colectiva, ¿no? De lo importante que es como ver para quién se hace o cómo se produce, ¿no? Esta idea, digamos, de nosotras como colectividad, como en esta angustia, ¿cierto? De saber efectivamente, de no saber qué pasaba en medio de la pandemia, de que nos agarraba un estado mundial así psíquico, un poco de locura, y la única forma que teníamos un poco de salir de ella pues era precisamente realizando un ejercicio pues que es muy común dentro del experimental, ¿no? También dentro de la historia del mismo, como son las cartas, ¿no? Y creo que en un momento nos pensamos como parejas, ¿no? Como que pues, realizamos un ejercicio así aleatorio, digamos, para saber quién era mi pareja, digamos que me correspondía mandar una carta cada 8 días o cada 15, porque eso fue cambiando, ¿no? Cada 15 terminamos realizando este ejercicio. Era decir como, bueno, ¿yo para quién estoy haciendo, no? Yo creo que al inicio era más que nada el hecho de sentarme, ¿cierto? De escucharme, de pensarme, ¿no? De ponerme en palabras, en imagen, ¿no? En filmarme, o sea, yo ya no soy una consumidora, sino voy a ser una productora, digamos, de contenido, ¿cierto? Y también hay una diferencia ya en el decir quién me está filmando, si soy yo misma, ¿no? ¿A quién le estoy hablando? Si es a mí misma, pero también a una pareja que está del otro lado, ¿no? O sea, digamos, yo en ese instante estaba en Colombia, en Bogotá, y todo el resto del grupo estaba... No, había un par en Buenos Aires, creo, si no estoy mal. Sí, Emi estaba en Buenos Aires. Tu pareja estaba en Buenos Aires. Pero claro, o sea, como que ni siquiera importaba, ¿no? Porque al fin y al cabo, si estuviéramos todos en Rosario, pues tampoco nos podíamos conectar, ¿no? Ni tener contacto directo de nada. Entonces como que pensaba en, bueno, ¿qué le cuento yo, no? A mi pareja. Después de decir a quién le cuento, viene como una producción más masiva, ¿no? O sea, al empezar a ver cómo se va componiendo cada pareja, ¿cierto? De sus cartas, ya nos empezamos a meter en un cuento más colectivo, ¿no? Ya no era de mi par, sino era ya de área, ¿no?
y después de Aria se convierte ya en algo más masivo, que es pues el público que nos veía. Y pues que además empezamos a ser famosos en pandemia. Siempre lo decimos. Y claro, qué sé yo. Ponerle que el experimental no es algo efectivamente donde la gente vaya a hacer fila para ir a comprar una boleta para ir a ver una película, ¿cierto? Estamos hablando del audiovisual marginal, ¿cierto? Entonces como que el hecho de que expusiéramos nosotros o que el ejercicio fuera hacer un vivo, ¿cierto? Porque también fue la era del vivo, de empezar a hacer vivos en Facebook. Entonces era pasar nuestra intimidad, ¿cierto?, a la exposición total de las redes sociales, ¿cierto? Entonces como que, nada, para darte pie, Moni, y vos seguí ahí. Bueno, yo quería contar, perdón, terminaste, Fidele. No, que bueno, que está bueno, digamos, como poner eso en escala, ¿no? En decir, ¿cuál es la importancia, digamos, que yo tengo de hacer el audiovisual, tanto para mí, ¿cierto? Como mi carta, a quién se lo voy a dar. Después se complementa con el resto porque resultamos ser efectivamente como un tipo de familia que nos estábamos conociendo, porque a todas estas efectivamente que los que y las pertenecemos a Aria, pues no nos conocíamos todos ni todas. Creo que después de la pandemia pudimos entrar más en la intimidad de cada uno y ahí nos dimos cuenta quiénes éramos. De hecho, las mismas parejas tampoco, digamos que algunas ni siquiera se habían visto personalmente, nunca habían tenido un contacto físico tampoco con la otra persona, ¿no? Entonces, bueno, nada, eso, ¿no? Lo particular de la pandemia, ¿no? O sea, la importancia que se le dio a lo cotidiano también, ¿no? Porque es como ir a filmar la intimidad, lo cotidiano que parece ser como banal, pero eso se convirtió efectivamente en una base, por lo menos, o como en un engranaje, o como espejo también, digamos, un poco, de la gente que nos seguía, ¿no? Y que nos veía hasta el final. Porque también se metieron como en nuestra novela, se metieron en nuestro cuento, ¿no? O sea, como que vivimos cosas efectivamente parecidas. Bueno, nada, Moni, dale, que si no... No, yo quería como poner dos cosas. Por un lado, repensar ahora esas cartas que fueron hace un año y pico. Por un lado está bueno y a mí me permitió como encontrar algunas otras cosas, como poder pensar las cartas como rizomas, ¿no? Como que se dio esto que dice Tefi, empezó con una idea y eso se fue como abriendo en una conversación mayor. Eso es lo que como que pude ver y pensar en relación a esa estructura, digamos, que por un lado conformamos y por otro lado... Y acá lo que quería como poner en contexto, si bien esto de la intimidad y de todo el mundo haciendo como referencia a lo que se estaba viviendo, en el caso de Aria pensar las cartas fue como una consecuencia lógica a un modo bastante particular desde el que veníamos ya trabajando antes de la pandemia, ¿no? Y esa situación para mí le pone como un poco más en valor las cartas. Nosotros veníamos ya haciendo trabajos con una dinámica colectiva bastante particular, donde trabajábamos con el azar, con el sorteo, con algunas consignas. Hicimos 2 trabajos colectivos de esa manera. El primero fue individual, el segundo fue en parejas sorteadas, un poco la misma lógica. Esos trabajos, bueno, tuvieron también como cierta repercusión, y en el medio, y después hicimos uno más, que fue un ejercicio a modo de cadáver exquisito, que fue en febrero, y en marzo del año pasado se armó la pandemia, y nos quedamos con ese cadáver exquisito sin poder presentarlo, porque a fin del año anterior habíamos hecho una proyección de esos trabajos colectivos y se habían visto en festivales, digamos, habían tenido como un espacio de socialización esos trabajos del modo prepandémico, y nos agarró la pandemia en plena situación de trabajos colectivos y colaborativos. Entonces fue medio una consecuencia lógica seguir haciendo algo como grupo, ¿no? Como grupo que ya veníamos
produciendo y trabajando. Entonces, para mí fue como una consecuencia lógica, que nos planteemos, bueno, ¿qué hacemos? ¿No nos podemos reunir? Mandémonos cartas. Entonces, la dinámica del sorteo de parejas tenía que ver también con las dinámicas que ya nos habíamos planteado antes, y esto de en el camino ir abriendo el rizoma, los diálogos que se generaron fue súper potente. Y el tema del vivo creo que también fue un punto de inflexión, porque era, ¿qué hacemos con esto? O sea, estamos produciendo esto, ¿cómo nos lo mostramos? Porque digamos, las discusiones en el buen sentido, las conversaciones que teníamos, era bueno, hacemos las parejas, le mandamos, el primer correspondiente le manda a su pareja, y después ¿qué hacemos? ¿Cómo armamos el resto? Y bueno, ahí surgió esto del vivo, y ese vivo se transformó, creo que en primer lugar, en otro espacio de encuentro para nosotros como grupo. Entonces era, no sé, no me acuerdo cómo empezó, pero era el sábado a la noche, como el plan de Aria. Nosotros como grupo nos veníamos juntando una vez por mes, sábados, comíamos juntos, tomábamos cerveza, vino, o sea, el encuentro presencial ya tenía esa dinámica. Entonces, en realidad, fue un poco como, no sé, apropiarnos de estas herramientas y un poco, creo que era, bueno, como sostener la grupalidad, digamos, como sostener la producción, el espacio de encuentro, el abrazo, creo que esa fue la primera motivación. No sé si estaba tan explícito, pero creo que fue eso, digamos, como había necesidad de seguir haciendo. Después yo pensaba en estos días, ¿no? Que hablando de los cuerpos rotos y las grupalidades, pensaba que hablar de grupalidad en pandemia o ahora, después de 1 año y medio de estar como casi en la misma situación, es casi hablar de un desgarro, porque es muy difícil que la grupalidad se pueda sostener en el tiempo. Digo, es como para otra conversa. No sé qué les pasará a los amigues de Ver Poder, pero por lo menos creo que a Aria lo que nos pasó es que la pandemia nos afectó mucho, ¿no? Como, no sé, yo tengo como en lo personal como el deseo de que pase la pandemia para ver cómo se recompone, ¿no? Como una sensación así. Pero bueno, pensar la grupalidad en pandemia me parece que también es algo digo, está bueno la introducción que hicieron ustedes, ¿no? De esto de pensar los modos, como que son situaciones que atraviesan profundamente muchas formas, muchas cosas. Eso, digamos, como para completar un poco la intro de estas cartas y de cómo fue que surgió, digamos. No sé. Que seguimos así por la corporalidad. ¿Cómo quieren que sigamos, María? Dale, acá ya abrimos a quien quiera, es un conversatorio, así que estamos conversando. Propusimos ahí, es como, entonces para ir articulando la conversación, ¿no? Para que ir también entramándonos en ese espacio, así que ya podemos como... Sí, perdón, querría hacer una pregunta a ambas en relación a, por un lado, las tradiciones, como nombraba allí la compañera, obviamente en términos de epístolas visuales, ¿no? Hay una tradición, ¿no? Incluso muy vinculada al cine experimental o al cine ensayo, ¿no? De Lester Pushane, digo, Carta Siberia, o bueno, más cercano a las correspondencias, ¿no? Que se enviaron
Erice con Kiarostami, Carta al Padre Cosarín, ¿no? Hay toda una trama allí de lo epistolar dentro de lo visual. Si había en ustedes, bueno, al principio alguna referencia que les interesaba más que otras, y si se han visto interesados en alguna de ellas en particular. Y la segunda pregunta, un poco más comprometedora, igual ya Mónica algo dijo que me interesaba también, porque digamos, la apelación a la construcción de tramas, ¿no? A través de la imagen, desde la imagen, junto o contra la imagen. Bueno, mi pregunta era si siguieron reuniéndose, vos ya algo dijiste, o qué hizo al grupo este proyecto, ¿no? Digamos, uno puede decir, el proyecto puede unir, puede implosionar, puede generar otra zona de conversación. Bueno, serían esas dos preguntas por mi lado. Por un lado, las referencias que tomamos en ese momento, lo que circuló fue las correspondencias entre Mecas y Guérin, y de hecho, no sé si no fue en la primera o en la segunda entrega, por eso también se dio mucho en estas correspondencias, que a mí eso es una de las cosas que más me gustaron, que en la misma entrega, sin saberlo, había, no sé, un inconsciente colectivo, ¿no? Se aparecían citas a los mismos realizadores o referencias a las mismas cosas, ¿no? Sin saberlo. En una de esas entregas, dos personas hicimos referencia a Mecas de maneras diferentes. En una de las cartas, Carolina envuelve, que aparte para mí con mucho humor, ¿no? Envuelve en un pañuelo un papel higiénico y pone las gomitas. Eso en la correspondencia de Mecas aparece, pero él lo que envuelve son unos óleos, como un material precioso que era para hacer un regalo. Nada, yo me reía con esto del papel higiénico porque era como el bien preciado en medio de la pandemia, ¿no? Como referencias en relación a eso. Yo en ese momento me colgué más con el libro de Mecas previo a su trabajo como realizador, donde él va haciendo una crónica de su situación durante la guerra, ¿no? Pues yo lo pensaba o reflexioné mucho en relación a estas situaciones críticas que se han vivido qué sé yo, concretamente en la Segunda Guerra, que obviamente, digo obviamente porque en las cartas siempre aparece lo personal, la referencia personal, y en mi caso tiene que ver con una cuestión familiar, no de estar pensando, bueno, ¿qué habrán vivido mis abuelos? ¿Qué habrán vivido, ¿no? La familia que tuvo que transitar esa situación? Entonces la referencia a Mecas en realidad tenía que ver en mi caso, con repensar eso viviendo una situación bastante extrema como humanidad, digo, ¿no? Eso como referencias así más concretas en relación a la idea de las cartas. No sé, Tefi, si vos querés agregar. No, yo lo que quería agregar era por el lado de esto del encuentro, ¿no? O sea, era como, para mí, que además estaba lejos, como que las previas, ¿viste? El tema del en vivo, que además yo me encargaba de hacer el en vivo, ¿no? Por Facebook. Era como efectivamente un ritual ya que se había dado cada 15 días, de decir una hora antes empezábamos a mandarnos fotos de la cerveza, del vino, ¿viste? Que los estábamos tomando preparados, o de las pantallas esperando el inicio del vivo, ¿no? De la reproducción, digamos, de las cartas. Y yo creo que con sencillamente ese ejercicio, para mí hizo que sí hubiera una pequeña como unión bizarra, porque era a través de la virtualidad, ¿no? Pero era lo que nos tocaba, digamos, lo que podíamos hacer. Y yo sí creo que las cartas funcionaron como una forma
de sanación, digámoslo así, ¿no? Un poco. O sea, como un momento de catarsis, como un momento en el cual yo me encontraba dispuesta a entregar, digamos, como una cantidad también de información o de sensaciones y de sentimientos que estaban dados en ese instante a través de una expresión, pues, narrativa y artística, ¿no? Además de que no todos éramos realizadores audiovisuales, ¿no? Habían personas que recién se estaban acercando, digamos, a la construcción de imágenes, de narración. Entonces, creo que fue un momento de escucha, ¿no? Como de saber y de preocuparnos qué le pasaba al otro a través, por lo menos, no era de simplemente una pantalla, ¿no? No era a través de una videollamada, sino era a través de los sentimientos, ¿sí? Como desde las entrañas, me parece a mí un poco que era la situación que nosotros vivíamos, porque habían nostalgias, digamos, ¿no? Habían unas preocupaciones al escuchar al otro también dentro de la carta. Digamos, con mi pareja, Maya, bueno, llegó una instancia en el cual sí fue un momento de poder sanar situaciones de violencia, digamos, ¿no? De violencia sexual, por ejemplo, ¿sí? Entonces, como que había o sea, lo que nos estaba traspasando por el cuerpo y por la cabeza lo estábamos efectivamente, o sea, vomitando prácticamente a través de la imagen, ¿no? Y eso, por lo menos para mí y para Maya, yo sé que fue así como, pues un golazo, digamos, en términos de reconstruirnos desde otro lugar, ¿no? Y que nunca habíamos pensado que éramos capaces de decirlo a través de una carta, ¿sí? Cosas, digamos, totalmente guardadas, ¿ya? Silenciadas y ocultas, que la pandemia hizo que efectivamente le dieras como una otra connotación, y la confianza y la contención del mismo grupo, ¿sí? Por eso yo creo que no nos sentíamos, no sé, no pienso, que no nos sentíamos como tan expuestos, ¿no? Como tan, qué sé yo, no sé, no me sentía yo ridícula, digámosle, contándole a la gente lo que me pasaba, ¿sí? Porque era, o sea, imagínense ese nivel, digamos, o sea, el nivel que hace la pandemia, ¿cierto? El nivel de decir, bueno, mira lo que me está pasando a mí en este instante, mira lo que nos puede ocurrir individualmente a cada uno, pero si yo tengo por lo menos a unas personas que se están mandando mensajes a través de, ¿no?, el video o del audio o de lo que fuese, hacía que me pudiera meter en el mismo paquete al menos, sí, por eso decía que se podían reconocer un poco en la imagen, ¿ya? Porque no somos seres individuales particulares que funcionamos soles en cada una de nuestras casas, ¿no? Sino que somos todo un engranaje. Entonces, esa producción colectiva, que además se sale, digamos, de los típicos modos clásicos, digamos, de producción, también hace que sea como un ejercicio, o sea, pedagógico, de sanación, no sé, psíquico, qué sé yo, bueno, no sé, como quería darle un poco esa connotación más mística, ¿no? Y más mágica, digamos, del ejercicio que realizamos entre lo que es áreas, ¿no? Bueno, de hecho, Jodorowsky salió en varias cartas hablando de las sanaciones. De una, sí. Sí. No, sí, ahí hubo como mucha... yo lo pensaba este tiempo como un encuentro o como un abrazo. Yo, por lo menos, la emocionalidad que tengo de ese momento con el grupo Aria, con las cartas, era ese, digamos, el abrazo desde un lugar muy, en ese momento para mí era muy próximo, muy cercano, digamos, compartíamos un montón de cosas. Eso fue muy poderoso, digamos, poder pensar una cercanía en el medio de la pandemia con compañeros que estaban, Tefi en Colombia, Emi en Buenos Aires y el resto acá, pero sin tener un contacto como el que veníamos teniendo. O sea, hay una de las cartas que ahora no me acuerdo pareja, entre qué pareja se dio, pero había como esto de estoy acá, y acá, digamos, había como una cosa del cuerpo ausente, pero la presencia a través de la imagen, y
incluso hasta la multiplicación de esa presencia, ¿no? Como una omnipresencia ahí. Era fuerte esa frase, le estoy acá. Me imagino lo que deben haber, digamos, experimentado al recibir ese mensaje, ¿no? Eso está bueno porque el tema del cuerpo, que también era una de las cosas que por ahí ustedes propusieron como parte de la conversa, salió de un montón de modos en las cartas, como cuerpos rotos, como cuerpos, una de las cartas de Cristian, donde él empieza a ficcionar, pero en esa ficción que arma, es el desdoblado 3 veces. Y es esto de digamos, las multiplicidades del yo incluso en esos contextos tan extremos, ¿no? Y todo el tiempo aparecía esto del cuerpo en la pantalla, no en la pantalla, o sea, como sí, el cuerpo roto por un lado, roto del fragmento, roto de no poder, ¿no? De las horas que uno está en la compu, y que te duele todo, qué sé yo, desde estar así como siempre en la misma posición, como esa disociación entre el cuerpo y todo lo demás. Perdón, estoy hablando. Tefi, seguí un ratito. Tengo que hablar acá. Hola, Simón. Te estás saludando, pero no, Tefi, no te escucho. Sí, el tema de los cuerpos, ¿no? Claro, creo que... Justo, perdón, Steffi, te interrumpo un segundo. Justo hay una pregunta en el chat que viene muy al caso y un poco ya le estaba respondiendo a Mónica, se las leo. El EMF dice, siguiendo por la idea de la corporalidad, ¿cómo vieron en sus diálogos con sus parejas el registro sobre los cuerpos encerrados? ¿Y cómo vieron la evolución de sus cartas en este sentido? Bueno, yo creo que voy a hablar aquí un poco sobre las cartas mías con mi pareja, que es Maya, ¿no? El tema de los registros de los cuerpos encerrados, creo que se empezó a dar como desde la segunda carta, creo que empezamos a poner el cuerpo. O desde la tercera, no, creo que desde la segunda, y después se empezó a seguir repitiendo el poner el cuerpo frente a la cámara. De hecho, en una de la sexta o quinta o sexta, séptima carta, me acuerdo que Bere, otra compañera, también, ¿no? Lo pone, lo expresa ahí. O no sé si fue en nuestra charla, ya no me acuerdo. Yo no sé si era en la carta o en las charlas que teníamos internas de los chats, ¿no? Después de ver efectivamente también los vivos. Pero hay veces no se acostumbra mucho, digamos, a ponerse frente a la cámara, ¿viste? Porque también está como acostumbrada un poco a ser el que filma, ¿no? Y no ser filmado. O no siquiera autofilmarse, digamos, ¿no? Ni siquiera hacer el ejercicio de poderse registrar a una misma. Entonces, como que para muchos era complejo ponerse frente a la cámara, ¿sí? O registrarse. Por lo menos ahora también existe ese tema, digamos, ¿no? Yo creo que nos obliga un poco a este tema de la virtualidad en términos de los meets, en los que tienen clase, los que tenemos clase, digamos, poner la cámara. Pero antes era complejo. Yo también nunca, la verdad, no me parecía tan copado, digamos, como ponerme frente a ella. No sé por qué. Había tal vez un poco de desconfianza hacia mí, o no me gustaba verme la imagen, o no sabría cómo poder expresar ello, pero siento que la confianza con la otra persona, o por lo menos la instancia de confianza que se da dentro de la intimidad, ¿viste? Como que me hace atreverme a mostrar ese cuerpo, ¿no? Ese cuerpo encerrado. Entonces, como que siento que sí hubo una evolución dentro de los mismos integrantes, y dentro de las cartas con mi compañera, pues sí, obvio, fue como que avanzando un poco más, ¿no? De hecho, una de mis cartas es totalmente la exposición de mi cuerpo desnudo en medio
en el baño, en la ducha, pero precisamente hablando de una violación sexual, ¿no? De una situación de denuncia pública también, de escrache, o sea, como que fue la instancia para poder también denunciar, ¿no? Entonces, como que eso, las cartas podían pasar por cualquier instancia, ¿ya? Desde la burla, desde el ocio, desde la crítica, desde la denuncia, desde, no sé. Entonces creo que sí, que nos fuimos apropiando un poco más de la imagen y del registro mismo hacia nosotros y nosotras. Para mí, también lo que se dio en relación a las correspondencias es que las conversaciones en relación a ciertos temas se daban sin explicitarlas, pero aparecían en las cartas de cada una. Eso también fue interesante. Y la cuestión del cuerpo en realidad pasó así, porque de alguna manera empezó a salir el tema, pero también se hizo un poco evidente cuando, creo que fue en la tercera entrega que se incorpora Miller y Gustavo, que no empezaron del inicio, y Gustavo planta su caripela ahí. Y entonces todos quedamos como, fue un poco, no sé, yo hablo un poco en plural, pero creo que fue como, porque fue en la primera situación donde estaba como la cara puesta, y a partir de ahí empezó a salir, que ahí fue donde Ver empieza a plantear esto de salir del lugar cómodo, y que yo después le digo, en la pandemia no hay nada cómodo, o sea, ¿cómo podés hablar de estar confortable en pandemia, no? Pero Bere lo decía en relación a esto de no mostrarse, no mostrar el cuerpo en cámara. Pero empezó como a plantearse esta reflexión desde el mismo hacer, ¿no? De cómo cada una iba ahí explorando esas posibilidades. Y eso para mí también es parte de la potencia de ese encuentro que se fue gestando, porque en realidad no era una cuestión, digamos, todo lo que apareció en las cartas no estaba ni previsto ni pautado. Entonces, para mí lo que tiene de interesante esto es justamente lo que emerge, como, por eso digo que fue realmente un encuentro, en ese sentido, ¿no? Con todas las dificultades que tienen los encuentros también, digo, los desencuentros, pero fue un encuentro, fue un compartir un montón de cosas, y obviamente ahí en esas mismas conversaciones creo que también aparecen las diferencias, pero lo interesante es que es ponerlo ahí, ponerlo sobre la mesa, digamos, ponerlo en la pantalla y dejar que eso fluya, a ver qué pasaba. Sí, que hay una mano levantada o algo así que nos propone. No pongo la pantalla por conectividad, pero bueno, cierro la pantalla. Todo tema con conectividad, no por una situación de mostrar. Bueno, ¿lo puedo hacer? Sí, vos y luego está, creo que Piru, bueno, los nombres que aparecen allí, Piru, Ginefra. Y el Caro, si querés. Y sí. Bueno, una era una pregunta para las dos y para cada una, pero igual ya me respondió, creo que Steffi y la misma Moni, ¿no? Que era esto de que volvió a resurgir como una palabra que es la introspección, ¿no? Que a veces era una cuestión tan íntima, tan propia, y que les iba a preguntar, y más lo que dijo Steffi, ¿no? Esta cuestión de la intimidad, cómo sacar ese interior, algo que era tan, por ahí, una cuestión privada, o una cuestión, no sé, algo muy sensible, etcétera, depende, al exterior, ¿no? Y ponerlo en lo cotidiano, digamos, ¿no? Pero bueno, Steffi dijo, es poner el cuerpo frente a la cámara y bueno, a partir de ahí, el tema es esto de mostrar la intimidad en el ciberespacio, capaz que es la pregunta, ¿no? Porque de algo que no estamos justamente en nada acostumbrados. Y a mí se me venía a la cabeza esto de que una persona cuando hace una meditación, por ejemplo, ¿no?
campo metafísico, espiritual, como que tiene que compartirlo en la pantalla. ¿Cómo haces? ¿Cómo mostrás eso? Digamos, ¿no? Y yo le iba a preguntar, pero Steffi ya lo respondió, cómo siguió trabajando este tema de la introspección, pero ahora, bueno, justamente habló sobre una denuncia. Pero igual, le preguntaría igual cómo seguiría trabajando ese tema de lo íntimo frente a la pantalla, ¿no? Llegando a esta situación de hacer una denuncia como el de una violación, etcétera. A Moni habló sobre los rizomas, yo le quería preguntar eso, ¿no? Sobre el tema de los rizomas, pero dijo el cuerpo roto. Entonces, te quería preguntar, Moni, si vos, digamos, encontraste estos rizomas desde la hiperreproductibilidad, o si ya los tenías en esa grupalidad de la presencialidad, si ya lo podías vivir, o lo encontraste ahora, digamos, dentro del ciberespacio de la pantalla, ¿no? O encontraste algo nuevo, rizomático, digamos, ¿no? Si es que podías vivirlo desde la grupalidad en la presencialidad. Y a las dos decirles, sin hacer una referencia epistolar, como dijo Sebastián, o sea, sin hablar del gran Mecas y de Darín, sin hacer esa referencia epistolar, el tema del modo o el hacer del correo, de la institución correo, de lo que utilizamos desde el siglo pasado hasta ahora y que la internet, digamos, plum, quebró, digamos, ¿no? Y nos llevó al mail. Igualmente ese mail no puede, esa comunicación no se puede suplantar con una carta, ¿no? Una hermosa carta que te trae el correo y vos la abrís, ¿no? Y hay un aroma, una imagen, y la lees, esa intimidad de leer una carta por correo. Entonces, si esta cuestión de que esta institución va desapareciendo, desaparece, ¿no? Este modo de recobrar o de traer a la memoria y resignificar eso, ¿no? Y darle un plus, un valor específico. Yo lo encuentro en el arte correo, por ejemplo, ¿no? Que todavía sigue. Pero bueno, dos palabritas, y acá cierro, que dijo, bueno, Mónica habló del inconsciente colectivo, si tiene que ver con esto, ¿no? El modo de hacer de correo que va desapareciendo y entonces buscarlo y resignificarlo. Y las correspondencias me refiero, ¿no? Tema correspondencia. Y después que Steffi habló de ritual, ¿no? En el sentido de esta comunicación del cuerpo o de una carta, ¿no? Común, el tema ritual como algo común, ancestral, humano de comunicarse, ¿no? De escuchar al otro y ver esos modos. Bueno, no sé si... ¿Vas vos, Tefi? A ver quién empieza. Dale, Moni, dale. No sé, hay cosas que no sé si las puedo explicar mucho. Lo que sí me pasó a raíz de la invitación de Seba fue esto de volver a ver, porque en el momento yo no volví a ver las cartas. Era, también ahí hay una cuestión, no sé, yo lo vivía. Hubo compañeros que las vieron muchas veces en ese momento. Yo las veía en el vivo, o sea, también por la dinámica, por cómo había salido el sorteo, es como que yo empecé la correspondencia con Emi y Emi me respondía. Al principio Emi me mandaba la carta, digamos, yo recibía la carta antes del vivo y después Emi dejó de mandarlo así, yo las veía en el vivo, o sea, era toda la ansiedad de ver la respuesta al mismo momento que veía todas las demás cartas. Y la verdad es que yo no volví a ver en el momento las cartas, respondía, digamos, había como esa dinámica. Y ahora, a partir de esta invitación de Seba, de Ver Poder, volví como a repensar todo eso. Y por otro lado fue como recuperar de alguna manera la memoria emotiva de lo que yo sentí en ese momento, y después fue volver a ver todas las cartas. Y tomar como algunos apuntes, como encontrar esas relaciones, y fue, de alguna manera ahí pude como poder nombrar, o puedo nombrar algunas cosas que en ese momento las percibía, las vivenciaba,
Y ahora es como, bueno, esto de poner un concepto, ¿no? Poder decir, bueno, se armó como un rizoma o se armó una conversación donde había de una correspondencia se armó como una conversación grupal. Y eso no fue ni de golpe ni pensado de antemano, se fue dando. De hecho, lo que yo veía es que en las primeras cartas, hablo del grupo en general, no viendo las correspondencias, algunos integrantes hablaban a su pareja de las cartas de otros. Y en algún momento, no sé si fui yo, pero en algún momento yo como que no pude más y le hablé directamente a Bere. O sea, yo me puse a hablarle a Bere, que no era mi pareja de carta, pero yo necesitaba hablarle. Digo, se empezó como a abrir eso. O sea, antes de eso había, en las mismas cartas de a dos, se hacía referencia a las cartas de otros. Pero en algún momento es como, bueno, al carajo todo esto, ¿no? Es como tirar por la borda la cosa de la pareja correspondiente, aunque eso se mantuvo hasta el final, pero abrir un poco más el juego. Esto del rizoma lo pienso ahora, digamos, Caro, respondiendo un poco tu pregunta, como que fueron de alguna manera cosas que fui encontrando ahora con 1 año y pico de distancia de esa situación. La otra pregunta, creo que era algo en relación a la intimidad, esto mismo, ¿no? El año pasado estaba a la N, o sea, era mucho más que ahora. A mí esa situación me atravesó un montón, porque soy docente y porque tenía como de alguna manera la exigencia de dar clase y, digamos, y había como ciertas demandas institucionales que a mí me provocaban la reflexión sobre la intimidad. En realidad el primer disparador, hago una deriva, perdón, que no tiene que ver con área, pero que sí tiene que ver con esto que yo vivía como la intimidad explotada, donde hubo al inicio del ciclo lectivo un pedido de la escuela de que los profes hagamos un video de bienvenida a los estudiantes. Ya ahí era complicado, ¿por qué un video? Pero bueno, había que hacer el video. Y para mí el detonante fue cuando plantearon que lo iban a poner en Instagram. Yo decía, ¿por qué? O sea, yo doy clase en un aula y le hablo a mis alumnos, a mis alumnes. ¿Por qué tengo que hacer un video que lo va a ver no sé quién? Entonces, la primera pregunta era, ¿por qué la exigencia institucional y no pensar en una escuela de cine qué pasa con el espacio docente y ¿a quién le hablamos? Porque una cosa es que digan, lo ponemos en la página institucional, se lo compartimos al grupo de ingresantes, y otra cosa es ponerlo en las redes y reflexivamente. Entonces, a partir de esa situación, a mí me apareció todo este cuestionamiento de qué pasa con la intimidad y la vida privada, porque era, no sé, yo hasta ese momento, en realidad lo sigo haciendo, pero cuido un poco la exposición de la intimidad en las redes, y era como desde el laburo me estaban exigiendo que yo abra cosas que no tenía ganas. Entonces eso de alguna manera también apareció en las cartas como, no sé, las cosas que a mí me atravesaban, esto que Tefi todo el tiempo hace referencia a las cosas que cada uno estaba viviendo. A mí eso me sublevaba, así era, pero tremendo, no podía, me era como inconcebible. Entonces, bueno, aparecía también, no podía no aparecer en las cartas esta idea, digamos. Bueno, respondiendo ahí al tema de cómo seguir trabajando la intimidad, ¿no? Yo creo que desde el ejercicio de acorralar, ¿no? Como acorralar lo íntimo, ¿no? Lo cotidiano, de hacerlo importante, ¿viste? Porque creemos que nuestra cotidianidad es solo cotidiano. Entonces, como que si no hay algo que retumbe o que,
no sé, que se salga un poco de esa normalidad, de ese diario vivir, entonces como que no tiene sentido, digamos, ¿no? O sea, no es valioso, por ejemplo, ¿sí? O sea, ¿por qué nuestras vidas o nuestras vivencias, nuestros seres, no sería algo valioso como para compartir, ¿no? O sea, yo creo que ya viene, es como un juego de, qué sé yo, el tema por ejemplo, si hablamos, digamos, desde el lugar de qué ha sido siempre silenciado, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, las voces de los seres menstruantes, de las mujeres, fueron silenciados durante mucho tiempo, ¿no? Por eso hay un gran movimiento, digamos, ahora que hace que nos liberemos un poco y podamos estar exponiéndonos frente a las cámaras o con nuestra palabra misma, ¿no? Porque siempre fue algo que fue eso, oculto, que no se podía hablar, ¿viste? O que no me podía yo atreverme a decir, ¿no? Entonces, como que desde ese lugar, ¿no? Como de sumisión, como de subalterno, como de... es como decir, bueno, podemos entonces nosotras hablarlo, digamos, o nosotras un poco expresarlo. Entonces yo creo que la intimidad tiene que ver con, pues, como que el poder seguir hablando desde ahí, yo creo que tiene que ser como un reconocimiento más hacia una misma, ¿no? Como apropiarse un poco más bien de lo que nos pasa, de creernos que sí es como importante lo que nos sucede, que no es algo como cotidiano que simplemente le pasa a todo el mundo. O tal vez sí, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no nos puede pasar lo mismo y sencillamente hablar de ello? Si estamos llenos de imágenes que se construyen a cada minuto y de cada segundo, ¿no? O sea, creo que, no sé, los dispositivos o las nuevas plataformas, digamos, de comunicación, que son las redes sociales, por ejemplo, el Instagram, que tienes 24 horas para construir algo, ¿no? Entonces es como el ejercicio constante, creativo, ¿sí? De imagen, pero también es como, bueno, ¿qué mostras, no? ¿Qué intimidad me estás dando, por ejemplo, no? Tal vez no, tal vez sucede como denuncia, tal vez sucede como una muestra de lo que soy yo acá adentro o de lo que es fuera dentro de la plataforma. Pero recuerdo mucho a ahorita digamos en medio de la revuelta que está ocurriendo en Colombia, una fotógrafa guerrillera, ex guerrillera de las FARC, decía como, se metieron con la generación que se graba teniendo relaciones sexuales, por ejemplo, ¿no? O sea, como que el dispositivo está tan a la mano tuya, ¿cierto? Y que digamos posta que las generaciones de ahora son así, ¿no? O sea, como que creo que lo decimos también en el área, como que bueno, no sé si hace falta ir a una escuela de cine para saber para qué sirve el audiovisual, ¿no? Para saber cómo construir o narrar, ¿cierto? Entonces, como que yo creo que es el atreverse, o sea, es el atreverse porque de todas maneras resulta ser que la nueva era pues es así, ya está. No vamos a volver a ninguna normalidad y obviamente que la normalidad también que existía era cualquiera, o sea, tampoco era que me gustara mucho a mí, tampoco, digamos, personalmente, pero nada, si no logramos exponerlo, digamos, a través de estas herramientas, pues yo creo que va a ser más difícil a través de un mail, ¿no? O de una carta que llegue por correo, porque eso ya se está, pues nada, se está cambiando, o sea, ya no da como pie para eso. Y no me acuerdo de lo otro que habías hablado, de lo ritual, no sé, pero no me acuerdo bien no sé, el tema del ritual, y yo creo que a mí sí me da un poco de lástima que, digamos, no se haya podido continuar con algunos encuentros, digamos, de área, porque, bueno, nada, viste, fue como un furor así re grande, donde nos abrazamos y donde hubo así como un montón de apaño y de fuegos ahí, como tratando de sobrellevar la realidad de la pandemia en ese momento. Que bueno, que ahora, claro, ¿no? También la misma pandemia hizo pues que como que se desaparecieran o que estuviéramos un poco alejados, ¿no? De hecho, tenemos un chat interno y es como decir, qué bueno, vamos a tomarnos una cerveza el domingo por el vivo que están haciendo ahora las compañeras, ¿viste? La charla que estamos teniendo ahora. O sea, volvemos al ritual. No desaparece. Sin ritual no hay sociedad. Gracias, chicas. Las interrumpo un segundo. Piru tenía la mano levantada hace mucho tiempo. No sé, Piru, si querés desmutearte. No, creo que no me quedó claro nunca porque increíblemente yo pertenezco también a una
unos grupos que este año empezamos a proponernos correspondencia, pero física, o sea, usando el correo. Y en el grupo se han hecho propuestas de unificar imágenes, pero con muchas áreas. Hay quienes están construyendo canciones, hay quienes están escribiendo, y hay quienes estamos con la correspondencia, con correspondencia física, usando el correo, que coincido con Steffi, empieza a ser muy poco útil, porque se pierden las cartas, porque las cartas que son certificadas no te las entregan, porque necesitas documentos, bueno, o sea, se presenta la realidad, el afuera, como muy limitante, casi tan limitante como el chat en un Zoom. Entonces no me quedaba claro si ustedes empezaron con cartas físicas o si fue siempre mails y ese tipo de... No, pero las cartas siempre fueron audiovisuales. Ah. Pero porque nosotros ya veníamos trabajando con con esta modalidad más ensayística, como decía Seba, desde el audiovisual. Es como nuestro lenguaje, nuestro punto en común. Entonces eso... ¿Te mandaban videos MP4, esas cosas así? Claro, digamos, cada uno construía un video y eso se compartía en un drive y le mandaba el enlace a la otra persona, y eso era... algunos trabajamos con un formato más, comillas, clásico de carta. Digo, yo ponía, ¿no? Como intentaba darle ese formato de carta, poner la fecha, digamos, querido Emi, o como la cosa, y el saludo. Y otros era como, bueno, largaban lo que querían largar, como no estaba esa estructura o esa formalidad. A mí me gustó, me apareció también como reflexión sobre lo que fue mi última carta, que bueno, que en los links ahí que hoy estábamos hablando antes de que entre el resto, decía que justo esa carta está censurada por YouTube, pero bueno, al margen, que yo ahí reflexionaba, porque ya se ve que se venía sintiendo en el grupo que había que darle un cierre a eso, que ya había una relación entre la apertura de la pandemia y quizás eso asociado al fin de las cartas. Y también como un poco de que también se fue dando a lo largo de las correspondencias que cada vez había menos para decir. Creo que también tenía que ver con cierto hastío o cierto hartazgo de hablar de la pandemia o de vivir la pandemia. Algo empezó a pasar ahí y cada vez había menos palabras, digamos, ¿no? Como menos, bueno, eso. Y en esa última, lo que fue mi última carta, yo me planteaba esto yo nunca me planteé una última carta. En la vida analógica, en la vida de la correspondencia física, nunca decidí mandar la última carta, como que simplemente la última era porque dejaba de escribir. Y me pareció también, y hoy pensaba también en eso, como la idea de la correspondencia como situación del acto de la correspondencia, como casi como el verbo presente, digamos. Eso existe en la medida que lo hacemos, y si no ya es la última, pero no es que uno toma la decisión, hay como una artificialidad, pensando la carta, ¿no? En las correspondencias audiovisuales donde hay una última carta. Ahí hay como una artificialidad en lo otro, lo más natural con las correspondencias es que te mandás hasta que no te mandás más. O en otra época, cuando no había otros medios de comunicación, la gente se moría y no escribía más. Entonces después salen las cartas entre fulano y mengana, qué sé yo. Pero como una cosa así, lo pienso en términos de las cartas desde ese... No sé. Estás muteada, Piru. Te muteé, Piru, perdón, porque estabas acoplando. ¿Puedo hablar? Sí.
No, que las cartas que nosotros hacemos fue justamente para salvar el tema de la virtualidad y que realmente nos llegan las semillas que te mando, las hojitas del árbol que tengo en la puerta y el dibujito que estoy haciendo, digamos. La corporalidad es fuerte y muy hermoso, muy hermoso. Eso es casi insalvable. Bueno, eso es como lo que decía Caro antes del arte correo, ¿no? Como esa tradición de la correspondencia física. Sí. Y eso que decías, Mónica, también de la ansiedad, ¿no? Yo justo traje, me hice una amiga por correo de Taiwán hace un par de años, ¿no? Entonces, la escuchaba a Piro hablar y dije, voy a traer esto, y nos mandábamos cartas, ¿no? Escritas, donde poníamos hojitas y cosas. Finalmente la terminé conociendo, ella es Fabiana. Y pensaba en esa misma sensación, ¿no? De como, uy, llega una carta, la quiero abrir, ¿no? Como, y esta cosa de conexión con la otra persona fuerte, ¿no? De algo muy, muy íntimo, ¿no? Volviendo a lo que mencionaba Steffi antes, ¿no? Y es muy loco también, incluso esto de la carta física, ¿no? Que mencionaba Piru también. Yo dejé de hacerlo, ¿no? Y un poco lo dejamos de hacer por los costos. O sea, para mí era carísimo enviarle una carta, porque encima yo le ponía cosas al sobre, el sobre terminaba siendo pesado, ¿no? Y al final algo que en un momento era rentable enviar a Taiwán un sobre, ahora de repente es imposible, ¿no? Entonces, como también esas formas, un poco por el sistema, se van corrompiendo o impidiendo lateralmente. Irene también tenía la mano levantada, Irene Reni Sachs, hace rato. No sé, Irene, si tenés ganas de... Estás muteada, Irene, tenés que tocar el microfonito. ¿Hay un botón? Ahora sí. Va, perfecto. Justo estaba diciendo que por ahí me tenía que ir y que me resultó muy interesante este encuentro. Solo quería comentarles, yo estoy por fuera de lo audiovisual, lo mío es la narración, pero cuando Mónica dijo que esto de las cartas surgió como una experiencia o como una manera, como una forma de seguir a pesar del encierro y extrañando el momento en que este encierro se termine para volver a estar juntos en grupo y abrazarse. Yo creo que la virtualidad de alguna manera va a seguir conviviendo con nosotros. Yo no sé hablar en inclusivo, así que sigo hablando como siempre. Va a seguir conviviendo la virtualidad, que de hecho tiene, por otro lado, un montón de ventajas, como que llegamos muy lejos a gente en otros países, en otras culturas, en otras sociedades, y esto me parece interesante. Y entonces esto que surgió como una experiencia que ustedes iniciaron, me parece que sería piola que se profundizara, que se siguiera investigando, que surgieran nuevas posibilidades y ensayos, porque me parece interesante como manera de explorar otras formas de contacto, además del presencial, que ojalá pronto se pueda retomar. Y también le quería agregar a Steffi cuando hablaba de la intimidad. Yo pensaba que hay una intimidad concreta y real. Lo real en cuanto a que está en lo visible, pero que hay otra intimidad que se infiere y que se deduce, aunque no se vea,
y qué es lo simbólico. Y que esa intimidad que está en cómo me expreso, en lo que expreso, en lo que siento y en lo que hago, se ve, se nota, trasciende a pesar nuestro, como una representación de nuestra intimidad, aunque no sea tan explícita como la intimidad desnuda, digamos. No hay otra o mejor manera de hablar de nosotros mismos, no lo digo yo, que cuando hablamos o cuando creemos que hablamos de los otros. Estoy parafraseando bueno, ahora no me acuerdo el nombre del autor, pero no es una cita mía. Quería agregar eso nomás, que me resulta muy interesante este conversatorio. Quizás para una próxima, mi sugerencia es que se ponga un cierto tiempo para cada participante, porque si no se hace un poco largo, y yo personalmente me quisiera quedar y no puedo, y lo lamento, pero pido disculpas porque me tengo que retirar. Gracias por haber organizado este espacio. Gracias, Irene. Gracias, Irene. Gracias. Jimena también puede ser que había levantado la mano. No. Bueno, querría hacer un pequeño comentario, bueno, en función de las últimas intervenciones que hacían alusión al dispositivo, ¿no? Carta, y pensaba que efectivamente en esa alusión a un dispositivo que empieza a estar en desuso, hay allí una potencia política, digamos, ¿no? También una especie de parafraseo, como hizo recién Irene, digo, en torno a que, creo que, no sé si era Bertolt Brecht, también posiblemente no, o sí, pero que tenía que ver con esta idea de un gesto de cierta potencia política está asociado a habitar un dispositivo que empieza a estar en desuso. Digamos. Hay algo que anida en ese dispositivo, ¿sí? Que en ese habitarlo, ¿no? Estamos de alguna manera cohabitando épocas, ¿no? Me parece que hay algo de esa instancia interesante y potente de aquello que ¿no? el viento de progreso al cual Benjamin también apuraba, ¿no? Nos arrastra a decir, bueno, ya ha quedado en desuso esta máquina, incorporamos esta otra. Bueno, cohabitar los tiempos en términos de máquinas que se entrelazan, me parece que hay allí una potencia importante y que efectivamente genera lo que ha generado, digamos, estas correspondencias. Y también lo pensaba en algo que decía Carolina hace un ratito, con respecto a la pregunta por el ritual, y que efectivamente, ¿no? Obviamente la pregunta por lo común, como efectivamente también decía Steffi, sin ritualidad no hay comunidad, sin ritual no hay comunidad, y aquí hay un ritual, ¿no? Que es el ritual de entiendo yo, o se me ocurre pensar, entre muchos otros, el de la espera, ¿no? El ritual de la espera como una forma también de parar la máquina, ¿no? Digamos, nuestras máquinas contemporáneas no nos permiten la espera, o en tal caso nos construyen un gesto neurasténico, vertiginoso, ¿no? De el WhatsApp que se debe contestar inmediatamente. Y aquí hay varias esperas, ¿no? La espera de la carta, como también decía Ceci, ¿no? Esa espera que construye, que va
engordando, por decirlo de una manera, un proceso de vínculo con el otro, ¿no? Lo va como desplegando. Y también una espera que, como decían también creo que Mónica, de un proceso de vínculo que hay que esperar para que crezca también, ¿no? Una carta llega a la otra, le hablas a otra persona que no te correspondía. Me gustaba la idea de correspondencia con respecto a esta idea de lo que corresponde, ¿no? Lo que corresponde y lo que no corresponde. En este caso, bueno, solamente eso puede aparecer en una espera de un proceso, ¿no? Y ahí aparece una transformación también de lo grupal, de lo personal. Y la transformación va para cualquier lado, digo, puede ser de un continuar con un vínculo o, bueno, disiparlo un poco. Pero si es parte de una transformación vital, digamos, ¿no? Que se da en el marco de una espera. Si no, no hay transformación, uno podría decir, ¿no? Y que estos dispositivos, bueno, lo convocan, ¿no? Lo evocan, lo propician ese ritual, ¿no? El ritual de la espera, como un ritual que no nos es dado en nuestra contemporaneidad, al menos por las máquinas que habitualmente nos circundan, ¿no? Sí, salió también, perdón, Estefi, salió también esta idea de la espera también apareció ligada en las cartas, apareció ligada a que también es como del orden de lo común, la espera en la cola del supermercado en la pandemia, qué sé yo, o sea, hasta comentar eso, ¿no? Lo que pasa con esto de que hay que esperar en la vereda no sé cuánto tiempo, no sé, como... está bueno, sí, porque hay algo, también creo que la espera es una acción, ¿no? No siempre es la más deseable, depende qué es lo que se espere, pero esperar es una acción. Y me parece que está bueno, está buenísimo. Repensar la espera también. No, yo quería hacer referencia un poco a las amistades cercanas que sabía o que me comentaban que esperaban nuestras cartas, ¿viste? Estaba re bueno porque, no, lo dije en un principio, o sea, como que primero o sea, como que producíamos y escribíamos o narrábamos para nuestra pareja, después para toda la colectividad diaria y después era para el espectador, aunque yo nunca me puse a pensar efectivamente en los usuarios o usuarias del Facebook, ¿no? Que era donde hacíamos los vivos. Pero sí era el saber que habían personas que esperaban nuestras cartas para ver cómo seguía, ¿no? Entonces era la intriga, las ganas de saber un poquito más de cada uno de nosotros también, ¿no? De nosotras. Y pues también la espera, pues claro, pues si vos estás en una circunstancia como fue esas primeras etapas de la pandemia donde no podía salir, no hay contacto con nadie, decir, bueno, más allá del contacto que yo tengo a través de las videollamadas, de los chats y demás, era como esperar o ver tal vez que era algo que también le pasaba al otro, ¿no? O sea, lo que me pasa a mí también le pasa a la otra persona que está allá en otra parte de la ciudad o del mundo, qué sé yo. Entonces, nada, recalcar eso porque me parecía muy, muy copado, ¿no? Cuando me decían, ay, pero queremos ver la otra carta, ¿viste? Entonces era como, qué bueno. Por eso me refería un poco, digamos, a esta idea de novela, más allá que no es ninguna novela, ¿no? Obviamente, aquí como un chiste, pero era el encontrarnos, ¿no? La espera al encuentro ahí de nuevo también. Al sorprenderse, qué sé yo. La espera también pensada en el tiempo de cada carta, digamos, esa extensión que si bien es breve, es más que la inmediatez de un mensaje, de un chat, digamos, ¿no? Como esa cuestión que de alguna manera permitía explayarse más en esta cuestión de los sentimientos, de las reflexiones, del poner a dialogar las imágenes en función de lo que iba saliendo a nivel más reflexivo, digamos, esa posibilidad de extender un mensaje que justamente para ese flujo constante que tiene, por ejemplo, un chat, ¿no? Hasta donde a veces se puede hablar al mismo tiempo, digamos, uno como que se va pisando con los mensajes que se pierden, y en la idea de este intercambio
uno tenía el tiempo, ¿no? de dedicarse a ese ratito a escuchar a escuchar y ver lo que el otro proponía, ¿no es cierto? Bueno, no sé, estimados, hay alguien allí que está diciendo que está esperando la segunda temporada. La serie, la saga ariana. LMS bueno, vamos. dice que está esperando la segunda temporada. Da la Hablando cara, de esperas, bueno, da se la espera cara, MLF, da la cara que sabemos. Sabemos quién sos. Sabemos quién sos. No bueno, te hagas. estimados, sí. No sé si hay alguien Sí, no sé. que quiera hacer alguna consulta, pregunta, comentario. Si bien tomamos el reto de Irene, que está muy bien, ¿no? Había algo ahí de una pregunta de también, ¿cómo trabajar este dispositivo, digamos, un dispositivo de conversación, lo hemos llamado conversatorio colectivo, cómo nombrar y cómo llevar adelante todos estos encuentros? Pero bueno, había algo de cierto gesto más o menos caótico que, bueno, a veces funciona más que otras, en términos de, bueno, darnos a un espacio donde la autorregulación de palabras y silencios vaya construyendo la conversación. Y como decía Mónica en un momento, la conversación siempre está apuesta en el marco de una zona de riesgo, uno no sabe bien, ¿no? Qué va a responder el otro, si va a responder, qué hacemos con los silencios. No pensaba la espera, el silencio como formas muy disruptivas de trabajo en nuestra contemporaneidad, y que nos dan temor, ¿no? Pero por ello justamente son lo que debemos habitar, ¿no? El silencio, la espera, cómo espero una imagen, ¿no? ¿Cuál es el silencio de la imagen? Hay algo allí que me parece que emerge, digamos, no solamente de esta conversa, sino de vuestras cartas. Ahí Carolina dice repensar, habitar, no sé, y cohabitar esta espera cotidiana como proceso de vínculo hasta el encuentro de los cuerpos, escuchar y ver al otro con estos dispositivos, ir recuperando la memoria emotiva, como dijo Moni. Bien, bueno. Adscribo, podríamos decir, efectivamente, la palabra de Caro. No sé, compañeros, a mí me cuesta también, inclusive, pero es un trabajo sin duda también de habitar esos modos. Perdón, Mónica. No, yo iba a decir una cosa que es algo que me gustó mucho y que también lo quería vincular con la charla que tuvieron la vez pasada con Andrés, donde hablaban de las imágenes basura en la charla anterior y de las imágenes, digamos, de dónde se produce sentido, y quería traer acá espérame, Simón, ya terminamos. Se nos empieza a complicar. Un comentario de un decir de Tefi en sus cartas. Creo que yo lo recuerdo en Tefi, quizás ella le respondía a otra, no me acuerdo, que ella hablaba de emborracharse de imágenes. Y a mí me produce algo que me encanta y que tiene que ver con estas cuestiones también generacionales, de cómo el vínculo con la imagen también es, con la imagen y con los dispositivos y con las redes, con esta virtualidad, cómo también está atravesada por lo generacional y con lo que se espera o no se espera de ese hecho, ¿no? Y pensaba en área, digamos, tenemos como el grupo, digamos, los integrantes tenemos edades bastante diversas. Y está bueno eso, o por lo menos a mí me permite, como todo el tiempo, repensar los conceptos con los que yo vengo, no sé, con los que uno viene ya trabajando, una viene trabajando, pensando,
y relacionaba esta idea, ¿no? De la cantidad de imágenes que yo hubiera desechado o desecharía, porque me parecen como imágenes intrascendentes, y puestas a jugar en las cartas de área o en las producciones de otros compañeros, bueno, puedo citar acá a Tefi, a Dami, digamos, gente que trabaja con las imágenes más bizarras o con otro tipo de propuestas, y lo que pensaba en relación a esto que decían en la charla de Andrés, si se produce sentido, se produce basura, y yo pensaba, ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? Y no creo que esté en la imagen, creo que está en lo que hacemos con la imagen, para que esa imagen deje de ser basura y empiece a tener un sentido, ¿no? Y nada, como algo que me resonó de la charla anterior y de lo que apareció en las cartas. Quería como, no sé, comentar eso y pensaba también como en el experimental como una posibilidad de quitarle cierta soberbia al audiovisual, ¿no? De la idea de la soberbia, de que tiene que ser, que la imagen audiovisual debe ser, ¿no? Y que en eso el experimental y estas formas, como una carta, lo que hace es correr esa soberbia, digamos, como empezar a trabajar con la imagen y con las expresiones y las comunicaciones desde otro lugar. Y eso para mí es súper interesante. A mí me reconforta, son lugares en los que quiero estar, digamos. De hecho vos hablan, digamos, ustedes de habitar las imágenes, ¿no? En varias de las cartas. Meli había levantado la mano. Sí. Ay, me llegó. Bueno, hola a todos. Me parecía como súper interesante esto del formato carta, por esto que recién nombraba Moni, de como las diferencias generacionales y el uso de los dispositivos también asociados a como las prácticas que tenemos naturalizadas, y eso, cómo se empiezan a yuxtaponer en este momento en donde se está dejando de usar este dispositivo. Entonces, como que pensaba, sí, hay gente que por primera vez, seguramente, o sea, depende de la edad, ¿no? Pero, o sea, se está aproximando al formato carta de esta manera que ya viene corrupta, de alguna manera, como dislocada. O sea, nace de forma. Y eso, nada, me encanta a mí particularmente. Gracias, está buenísimo. Un formato monstruo. Sí. Bueno, quiero decir que Melissa es la autora de la fotografía que está en el flyer. Melissa Schussler, no sé si está bien nombrado el apellido, yo digo Althusser, pero no es Althusser. Melissa Schussler es la autora de esa imagen, que efectivamente está producida bajo un formato, me gustaría que ella lo cuente, porque me cuesta nombrarlo, pero que tiene que ver con reducir la mediación, digamos, ¿no? De alguna manera. Sí, o sea, es un poco como volver a retomar lo manual, como lo físico. Nada, después de estar como atravesada todo el tiempo, como estamos, de imágenes digitales. Y bueno, y esa foto particularmente es una foto sacada con mi celular, que bueno, la imprimí sobre una filmina transparente y la puse sobre una hoja embebida en pimentón. Entonces, lo que pasa es que con la acción de la luz, el pimentón se borra y queda lo que está tapado expuesto. De alguna manera, como si fuera una serigrafía, algo con muy poco detalle. Pero bueno, tiene esta particularidad de que a los 2 días se borra, se desvanece y queda el registro nomás si le sacaste la foto a tiempo o lo escaneaste o lo volviste a un formato digital, y si no, se perdió ahí. Eso.
No, y que está buenísimo porque de alguna manera que es parte me acuerdo de mucho esas efectivamente de esa interrogaciones. frase mía de emborrachémonos de imágenes, ¿no? Porque, claro, era un momento en el que estábamos con la, o por lo menos yo me sentía con la cabeza reislocada, así como, porque claro, no lograba entender posta, y eso es lo que yo decía, bueno, no, como que emborrachémonos de imágenes para lograr poder o dejar de no entender lo que está pasando afuera, ¿no? Como que era una situación de eso, de incertidumbre, ¿no? Pues de angustias, de locura, de qué sé yo. Entonces, como que para mí, eso, la construcción de imágenes, o por lo menos entre nosotros, ¿cuántos no había, no? O sea, que 40 minutos, por ejemplo, media hora, 40 minutos cada torta, digamos, de esas 8, 7 parejas que éramos. Pero claro, que llega un momento también que es abrumador, ¿no? Es que es muy, no sé, yo ahorita estoy como, yo aparte hago parte de un medio de comunicación alternativo, ¿no? En Colombia. Y con la revuelta social que se está dando ya hace más de un mes, las imágenes están así, ¿no? Al 100, o sea, claro, ¿cuál es la disposición del celular, ¿no? El de denuncia, completamente. O sea, es primera mano, denuncia, porque pasan o sea, la realidad de la guerra que se está viviendo en Colombia pasa pues en todos los rincones, digamos, del país, ¿no? Y la única forma que tenemos para poder que por lo menos se pueda romper el cerco mediático que existía hace varios años, era reproduciendo estas imágenes, ¿no? Y millones de imágenes que tú las ves cuando te acuestas y cuando te levantas, ¿no? Entonces ahí ya se genera otra cosa, porque ahí es como una situación de impotencia, ¿no? Porque es decir, porque no ves imágenes banales, ¿no? Por ejemplo, no es el hacer el scroll en el Instagram o qué sé yo, sí, estética, donde ves estética, sino era la cruda realidad, ¿no? Y ahí ya no me gusta emborracharme tanto de esas imágenes, porque me hace mal la cabeza y el ser, ¿no? Pero imagínese el poder que tiene ahora como tal esa imagen, ¿no? O sea, ¿quién captura también la imagen? ¿De qué forma se da la relación entre quien la construye, ¿no? Entre ese dispositivo que lo tenemos ahí al lado de nosotros. Sí, no sé, me pongo a pensar un poco en ello, ¿no? En esa, pues cómo le ha dado la vuelta efectivamente la historia misma, la tecnología y el aprovechamiento, digamos, de una supuesta democratización de información, ¿no? Y de reproducción también. Y de alojamiento de imágenes, porque, qué sé yo, no sé cuánto habrá en el mundo entero de cada uno que hemos construido. Cada segundo se debe construir una imagen en el mundo, ¿no? Qué sé yo. Ya no alcanzarán los discos duros, ni las nubes, ni nada para alojar toda esa cantidad. Será como, no sé, van a ser islas de imágenes basura en el espacio, qué sé yo. Sí, la cuestión de los archivos, ¿no? También que también aparece en las cartas, esa cosa como del archivo infinito, porque también ahora eh, produciendo tantas imágenes constantemente, también se va perdiendo esa cosa de mantenerlas. Y bueno, o sea, nos atraviesa esta cuestión que decía Meli de, o las digitalizamos y como las volvemos, las metemos adentro del sistema nuevo, se pierden, pero también las fotos que sacamos con el celular se pierden porque ya no tienen ese valor del papel, ¿no? Que la sacralizaba de alguna manera. Pero entonces también por qué vías van circulando esas imágenes y cómo se resignifican, que también algo de eso ustedes mencionaban, digamos, en el hecho de ponerlas en la carta o de una imagen basura, volverla importante. Y también pensaba en la articulación con las palabras, de nuevo, que me parece que está mucho, el tema de los subtítulos, ¿no? Que usan, y el tema de la voz, o sea, las voces, el coro de voces que se va armando cuando uno ve las cartas todas juntas, que también hay una búsqueda hacia eso, ¿no? Esa superposición de mensajes que nos invade, digamos, y que ustedes ponen, en muchas de las cartas se trabaja con eso, y por otro lado el silencio, la falta, la imposibilidad de hablar, porque bueno, no tenemos palabras o no sobran las palabras,
la vergüenza de escucharse la propia voz, ya hablábamos como de la propia imagen, pero también la propia voz, ¿no? Y todas esas cuestiones que empezaban a darse, y lo pensaba también en este contexto en donde un poco nos hemos convertido en voz, porque, digamos, atrás de la pantalla lo que persiste es nuestra voz. Incluso esto, la imagen la podemos preservar todavía porque apagamos la camarita y aparecemos como un circulito, pero para comunicarnos, digamos, nos volvimos un poco voz. Ahora o sea, voz sin cuerpo, ¿no? De alguna manera, volviendo a lo del cuerpo. Así que bueno, no, eso me vino todo junto, ahora sí al final. Sí, para mí eso tiene, esto que hablábamos de poner el cuerpo, para mí es todo eso, es todas las formas de poner el cuerpo, ¿no? Que no es solamente la imagen propia, sino la intimidad, la voz, lo que se dice, todo eso es poner el cuerpo, aunque parezca diluido en esa virtualidad, digamos. Son esas formas de habitar de nuevo. Sí. Claro, los archivos de la familia también aparecían. Me acuerdo que en una correspondencia se habló mucho de la sangre, más allá de que aparecía la sangre como tal, ¿no? Aparecía la sangre desde otras formas, ¿no? Entonces era como un archivo familiar creo que era de Bruno, de Lilén. Sí. Si revisitan las familias a partir de fotos, de diapositivas y fotos. Uh-huh. Sí. Hey, muy linda la conversación. 2 horas, compañeros. Alto aguante, Simón. Que Simón recupere su herencia, el mundo del artista, y que incendie todo este momento. En cualquier momento. Bueno, por mi lado, muy agradecido de este espacio. Hicimos justamente eso, en vez de ponernos a producir un encuentro en el cual se recuperen producciones que nos interesan y conversar sobre ellas. Y bueno, invitarles a un próximo encuentro en el cual trabajemos sobre otra forma común, entendemos, de la imagen, que es la del diario, el diario de rodaje, pero también el diario ensayístico, como es el que ha estado elaborando Gustavo Fontán, y que bueno, hemos estado allí preparando una edición que saldrá en breve de textos de Gustavo Fontán. Vamos a conversar un poco sobre su experiencia obviamente cineasta, pero del que escribe en el marco de, junto con, en paralelo con las imágenes que produce, ¿no? Ese vínculo allí, también como una forma otra, tensional, digamos, de una construcción ni mimética ni fabúlica, sino allí, ¿no? Una forma común de expresión. Por mi lado, agradecer muchísimo a todo el grupo, a la grupa Ver Poder, Melissa, Cecilia, Julieta, Guillermo, Marcos, Ausel y muchas que están por allí. Y también agradecer lo tengo anotado, discúlpenme, por un lado a la materia, a Sociología de la Imagen, los compañeros, Björn Silverman, Diego Litinov, la carrera que nos ha también acompañado para generar estos espacios, la carrera de Imagen y Sonido de la FADU, y al posgrado, el documentado audiovisual, que también me ha interesado esta propuesta y nos ha acompañado auspiciando de manera fraternal, compañera, este momento. Así que bueno, por mi lado, agradecerles, sin más. Bueno, yo no agradecí formalmente la invitación, pero más vale tarde que nunca. Muchas gracias. No, la verdad que, bueno, súper lindo. Gracias por el espacio, por la posibilidad, está buenísimo. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a las expositoras, fueron muy encantadoras y entretenidas. Qué grande, Piru.
Seguite mandando cartas. Aguante el correo argentino. Eso. Escribime y nos mandamos, por favor. Sí, Cecilia, lo estaba pensando. Casi voy a buscar las cartas que tengo. Son muy parecidas a las que vos tenés. Pero te mando más cercanas. Nos pasamos direcciones. Dale. Correos postales para todos y todo. Sí. Sí. Bueno. Es un poco más barato en Argentina, pero igual es muy caro. Sí, claro, en Argentina es mucho más accesible. Sí. Así que nos vamos a gestionar. Dale. Y saludos a los compañeros de área, a Gustavo, Carolina, Berenice, algunos de los que yo conozco, la verdad un gusto haberlo visto allí y eso también a esta instancia. Sí, por aquí estaban conectados el Bruno y el Emi también ahí, detrás de cámaras. Y Cristian también anda por ahí. Cristian, sí, ahí estaba, de una. Bueno, gente, gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Chao. Gracias. Gracias por el rato. Chao. Adiós. Un gusto y muchas gracias.